Buenos días, mis amados connacionales dentro y fuera de esta hermosa República de Venezuela. Jueves 15 de diciembre, mitad de diciembre, 16 días para el cierre del año. Bueno, a través de MCN TV Internacional, tu canal de YouTube, a través de Noticias MCN Venezuela, tu blogspot y nuestra emisora de radio, a través de de las plataformas, todas que nos apoyan y nos respaldan, como Noticias Sigatoca Venezuela, allá en Colombia, siempre Venezuela, siempre, y a nivel, como siempre lo anuncio, a nivel de Europa, Laura Cabriero y sus programaciones, allá en la comunidad alemana francesa, en GTTR, allá en Estados Unidos, y así todas las demás plataformas comunicacionales que nos apoyan y nos respaldan y retransmiten este programa. Gracias, que Dios les bendiga por ese cumplimiento durante este año, que ha sido un gran apoyo y el crecimiento se ha notado, gracias a Dios. De la seriedad, quien te habla, José Contreras, y de la coherencia, llegamos, como dije, al jueves 15. ¿Y por qué dije así? En la expresión inicial, no con ese entusiasmo como tal. Quiero dejar colgada 4 expresiones importantes que dijo un gran hombre, antes de irme a la materia. La expresión más clara, para amar a otra persona, para amar al pueblo, a Venezuela. Primero, definitivamente debemos conocerla. Sí, conocerla y reconocerla. Respetarla. Sí. Admirarla. Y con estos 3 elementos llegar a amarla. A Venezuela. Y está inclusive una persona. Dejo ahí, lo reviso al final. ¿Por qué dije esto? Porque definitivamente lo que hoy 15, con paro o sin paro, es el título de hoy, ante una inacción totalmente de una sociedad civil que está sumergida en niveles de sumisión, pero nunca visto en la historia venezolana y cuidado de América, a excepciones de Nicaragua y Cuba, ha sido determinante, y es determinante esa actitud, como lo dije al inicio de la semana. El fracaso o el éxito de la convocatoria que se hiciera para hoy del famoso paro nacional o protesta nacional ante la devaluación del bolívar, la inflación, todo el mundo quejándose que los salarios de bolívares no sirven. Claro que no, hay que ir a dolarizarlos definitivamente, como está la economía, definitivamente, pero claro, por un lado los atracadores, los abusadores que se aprovechan de pueblos, comienza el mismo pueblo. Por otro lado, el narcorrégimen, que definitivamente no tiene la capacidad de controlar la situación porque no es gobierno, entre comillas, porque no tienen con qué. Y una oposición complaciente ante sus ojos que esto se vaya, puras promesas a futuro. De hecho, entonces, ante la inacción de un pueblo, las convocatorias a paro, a protesta, se espuman, se pierden, se las lleva el aire, el viento, y prefieren seguir quejándose y lamentándose. Mientras tanto, el régimen, como lo hizo, como buenos vendepatria, traidores de la patria, definitivamente lo acaba de hacer con la isla de Belice. Sí. Le condonó y le bajó 250 millones de dólares. Allá en el JM de los Ríos, 100 niños han muerto en este año por el cierre técnico que tiene ese hospital. Y Maduro, que no le duele nada la vida de los venezolanos, de forma ilegal, porque él es un usurpador, violando este testamento, pero como es un estado forajido, fallido, le baja 250 millones de dólares a la deuda que inclusive no se registra el número.
pero tenía que cancelarlos ahora y no canceló Belice porque la isla de Belice y el gobierno de Belice no lo cancelaron porque le bajaron, le renovaron la deuda, es decir, le dijeron, bueno, ahora te vamos a dar 25 años a razón de 2% de la deuda anual para que canceles el restante de la deuda. Así sería el préstamo que se le viene a Belice desde el innombrable Hugo Chávez. Por ahí salió un defensor del narcorrégimen a decirme, pero es que Venezuela nunca ha manejado 250 millones. Que he perdido, que la ignorancia suele ser agresiva definitivamente. Venezuela ha manejado eso más, chico, por amor a Dios. La deuda con Belice hacia Venezuela pasa de los 1.000 millones de dólares. Desde el innombrable Hugo Chávez viene arrastrando Belice esa deuda. Y viene Nicolás Maduro y le baja 250 millones de dólares. Qué apátrida, ¿no? Pero de paso ayer se sale como él le da la gana y se va para allá, para Cuba, ¿no? Para el tema del fracaso ese del ALBA, ¿no? ¿Cómo le da la gana? Eso no importa. ¿Sí? Y todavía vienen opinadores de oficios y dicen, no, pero es que Maduro estaba detrás del llamado a paro. Qué irresponsables son. Pero resulta que la falsa oposición del G4 o de la plataforma unitaria nunca ha apoyado un paro y no lo va a apoyar en los tiempos de Maduro porque no le conviene. Yo lo dije ayer y lo he repetido en reiteradas oportunidades. Ellos se metieron con sus gringolas dirigidas al tema de las primarias y del falso diálogo, porque inclusive el patiquín rosado de Gerardo Blade y los no menos corruptos del Tomás Guanipa, del Stanley González, esos patiquines que manejan el dinero que le da la gana del interinato y que han comido como les da la gana y no les importa que los presos políticos pasen la Navidad y sus familiares divididos como tal, de las maneras más duras, ayer demagógicamente ofrecen que el tema de la liberación de los presos políticos va a ser tratado en México en otra oportunidad cuando se reanueven los diálogos. Qué irresponsables, definitivamente inhumanos son esa gente. Eso no quieren ni aman mucho a ninguna patria. Aman a sus propios intereses. Pero por ahí dijo alguien que las primarias iban a ser el hito de la manifestación que va a lograr en el 2024 confrontar y sacar al régimen de Nicolás Maduro Moro. Definitivamente, en verdad, siente uno pena ajena, pero una tristeza a la vez por el pueblo venezolano que tiene que padecer, porque eso no va a despertar. Se demuestra la falta de liderazgo, la emergencia, la urgencia de un verdadero liderazgo que emerja, que surja de esa base de un pueblo que está inactivo, que hay una inerción, no reacciona, está idiotizado. Y la crisis lo tiene así. Es triste esto que estoy diciendo y es duro. Por eso yo recuerdo y celebro las palabras iniciales que dije. Venezuela, para amarla, para poderla defender y luchar por ella definitivamente, hay que amarla. Tanto los que están fuera como los que estamos aquí adentro. Y para poder amarla, y cítense el caso personal, el que haya amado en alguna oportunidad, definitivamente, para poder amar a esta patria maravillosa, esta Venezuela, tienes que conocerla. Porque tú no puedes ir a enamorar a tu novia o tu novio y decir que lo amas si no lo conoces. Por eso hay tantos fracasos a cada rato. Tú no puedes decir que amas si no lo respetas. Por eso hay tantos fracasos. Tú puedes decir que amas si no le admiras. Eso pasa con Venezuela. Razón tuvo el libertador Simón Bolívar cuando en su oportunidad dijo: siento que he arado en el mar. Su esfuerzo, su lucha por la libertad, por dejarnos este legado maravilloso de libertad, tuvo esa visión grande del libertador, que sabía en la Primera República fracasada ya, que sabía muy bien de que venían los saqueadores y por eso hubo aquel famoso decreto de guerra a muerte,
contra los saqueadores, los salteadores. ¿Cuánto hace falta en este momento una verdadera ley, un proyecto de ley que se ejecute en su momento dado por producto de una transición verdadera de la muerte civil de tantos politiqueros definitivamente, que han traicionado a la patria, que siguen traicionando a la patria y a su pueblo, porque no lo aman, porque ni lo respetan, ni lo conocen, ni lo admiran, todo lo contrario para ellos. Porque si eso fuese así, que lo conocieran, que lo admiraran, que lo respetaran, que lo admiraran y lo amaran, la historia que se contara hoy fuese otra. Somos un grupo muy pequeño, y así lo digo con toda responsabilidad, que manifestamos a diario y lo vivimos y lo sentimos, que definitivamente conocemos a Venezuela, que la respetamos, que la admiramos y verdaderamente la amamos, y por ello hemos entregado alma, vida y corazón por la lucha para poder lograr a través de ello la libertad para este pueblo venezolano, que va más allá de un show de primarias o de elecciones falsas controladas por el régimen. Esa es la realidad. Por eso nosotros no, y en este caso del Movimiento de Salvación Nacional, y quien te habla, José Contreras, seguirá impulsando la acción judicial internacional libertadora que sigue avanzando de la Corte Penal Internacional, a pesar de que el régimen, que no ha podido ganar ninguna etapa de ese proceso de investigación que tiene fecha para febrero y marzo respectivamente para dar respuestas, aun cuando tenga sus cómplices de la falsa oposición que quedan calladitos. Ahí está lo de Belice, repito, y ninguno de la falsa oposición abrió la boca. Siguen comprometiendo y violando todo lo que les da la gana de esta constitución vigente. Por eso tenemos que ir al proceso de transformación política, a la refundación verdadera de la República como base. Tenemos que ir al nuevo pacto constitucional, nuevo pacto social, e impulsar el imperio de la ley. Pero la verdadera justicia que nos traiga paz y prosperidad tiene que implicarse y ser implacable ante todos estos saqueadores, tanto del régimen como de la falsa oposición. Y cierro algo importantísimo. Ahí tienen por su propia maldad contra el pueblo los alcaldes y gobernadores de un lado a otro lado que le acaban de quitar para el 2023 el 72% del situado y del dinero que corresponde al gobierno nacional o al régimen en este caso para los municipios, para los estados. Los dejaron con un 28% a ver cómo se defienden. Por eso están desesperados, tratar de buscar impuestos y a fuerza de impuestos, porque el 72%, el 71%, el 77%, perdón, del presupuesto 2023 que aprobó la Asamblea Ilegítima del régimen, ¿no? La Asamblea Nacional, está basada en puros impuestos que nosotros mismos vamos a tener que pagar para poder mantener. Porque nadie les va a prestar dinero. Ahí estuvo una comisión de los rusos que vinieron en el día de ayer, estuvieron esta misma semana ya, a tratar como siempre con Maduro, antes que se fuera para Cuba. Pero no era para darle la feliz Navidad, para recordarle el compromiso que tiene de la deuda. Él condonó una deuda, es decir, bajó una deuda a Belice, pero a él le vinieron a cobrar su deuda la gente, los rusos. A eso fue que vinieron los rusos, aunque usted no lo crea. Ahí dejo toda esta entrega especial de hoy. Con paro o sin paro, la inacción de la sociedad civil marcó. Como dije ayer, sin testículos y sin ovarios no se va a la guerra y mucho menos se alcanza la victoria y la libertad. Pero sabemos que en un vasto porcentaje estamos creciendo para apoyar a ese 80% de la población que está en niveles de sumisión y de inacción. Que el miedo, recuérdense que el miedo no es malo, al contrario, el miedo es de valientes, que si lo traspasa a la trasera, logramos vencer todo. Recuerda, la justicia, y como dije al principio, para Venezuela, para amarla verdaderamente, tienes que conocerla, respetarla, admirarla, y en ese proceso, como dijo aquel gran hombre Renio Tolina, solo conozco dos maneras para salir adelante: trabajando y formándome, estudiando.
Pero para lograr eso, tenemos que tener el espíritu del libertador definitivamente. Hasta la próxima entrega. Y recuerda que seguiremos, como bien dijo acá, el preámbulo de la creación de los derechos humanos. Esencial, que es considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, el cual no existe en Venezuela, por cierto, a fin de que el hombre no sea compelido en el supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Para nosotros la rebelión es un derecho. Refleja esto y lleguemos a entender que en manos tuyas y las mías está la libertad de este pueblo. Recuerda que si Dios es por nosotros, ¿quién en contra de eso? No le dejes todo a Dios. Dios nos está apoyando, pero necesita que tú hagas tu parte. Hasta la próxima entrega. Te bendigo verdaderamente. A los valientes, a los venezolanos de bien, amantes de la justicia y la libertad.